Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Entama Asturias al día, en este martes 29 xunetu. Hoy están con nos Ignacio Iglesias, empresario, Xune Lipe, que es músico, y Rubén Medina, que es sindicalista en el Ayuntamiento de Sisión. Con ellos queremos hablar de algunos asuntos como el balance del presidente Sánchez, que os parece este balance que hacía ayer el presidente, o la decisión del Gobierno de Asturias de aprobar el proyecto de ley que reforma la escala autonómica del IRPF. Como ya sabrán, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presumía ayer de los logros del Ejecutivo en esta legislatura, asegurando que España avanza con más fuerza que nunca, pese a los, decía el presidente, cenizos y agoreros. Sánchez comprometióse ayer a presentar los presupuestos generales del Estado de 2026 y sacó pecho de los datos macroeconómicos, que así tiene a España como una de las grandes economías europeas, como la que más crece según los organismos internacionales, decía Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno comenzaba también el balance del curso político, reivindicando esas cifras que tienen que ver con, a su modo de ver, la buena marcha de la economía en este país. Entre esos datos citaba los 100 millones de turistas que visiten el país cada año y que no pueden estar equivocados. Saben que España funciona, que hay un país seguro, desarrollado por descubrir, además de ser abierto y tolerante, insistía Pedro Sánchez. Además avanzaba que se va en el camino del horizonte del 2,6% de crecimiento del PIB frente al 1,1% de la media europea, el récord de afiliación a la Seguridad Social, que superó por primera vez los 22 millones de ocupados, según la última encuesta de población activa, de los que más de 10 millones son mujeres, y una tasa de paro que cae al 10,3%, además del apoyo a las previsiones del Gobierno de acabar la legislatura con cifras de un dígito. Perú Trullau, el Gobierno de Asturias aprobaba ayer el proyecto de ley que reforma la escala autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que va a desear que el 80% de las personas contribuyentes aforren como poco 119 euros al año. El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, informaba que el texto enviarase de arreo a la Xunta General para su tramitación, con envis de que se apruebe en antes de rematar este año 2025. Asturias al día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a Xune Lipe. ¿Qué tal, Xune? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ignacio Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal? Buenos días. Y Rubén Medina, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos vosotros y a nuestra audiencia. Bueno, pues vamos ya sin perder más tiempo. Xune, ¿qué te pareció el balance del presidente Sánchez de ayer? Bueno, ya era esperable, ¿no?, que fixera un balance. Él dijo que ni tan mal, creo que fue un poco la frase que resumía un poco aquello, ¿no? Bueno, él dice que ni tan mal, pero lo que presentó fue no sé, una realidad pues, bastante positiva, que muestren los datos económicos que hay, ¿no? Y yo creo que ya era esperable también, ¿no? Vuelvo a repetir. Además, el otro día falábamos de que, bueno, ya era necesario dar un xiru social, y concretamente en Asturias falaba yo de que que el gobierno asturiano tenía que pisar el acelerador de las reformas sociales de aquí a los 2 años que queden de legislatura. Eso fue lo que fixo un poco ayer y con los anuncios que daba Pedro Sánchez, ¿no? Claro, lo que pasa que a mí la sensación que me estaba dando es que todos esos datos tan beneficiosos, tan bonos que daba, responden más a la macroeconomía que a lo que puede ser el día a día de la gente, ¿no? Y yo creo que después la xera más difícil es trasladar esos datos socioeconómicos tan bonos a lo que es la realidad del día a día y la cotidianidad de la gente, y sobre todo de los capes populares y trabajadores, ¿no? Yo creo que ella es donde realmente esas reformas de las que él ayer y daba anuncia, y donde se va a demostrar si puede llegar con cierta solidez a las elecciones o puede llegar pues somorguear una corrupción absoluta, ¿no? Creo que es lo que va a marcar un poquitín la supervivencia, ¿no?, ya mítica del señor Pedro Sánchez, ¿no? Rubén, ¿qué te parece a ti? Bueno, utilizando terminología cristiana, hace de la necesidad virtud.
Y apuntaba bien Xune que los datos macro hay que trasladarlos al micro. Estaba leyendo yo hoy por la mañana que una familia necesita los ingresos de 45 años para comprar una vivienda. Y eso es algo objetivo, no es algo que se haya ocurrido a nadie. Y estamos viéndolo todos los días. Entonces, y es normal que con el ambiente creado fundamentalmente por la presión mediática y eso que llaman algunos el comando Aranzadi, haya que dar una visión positiva de las cosas que se hacen. Y ahora, y el tiempo, también de acuerdo con Xune, recuerdo como si fuese ayer, hay que pisar el acelerador. Y esa es una de las claves, porque a la contraria, lo que nos ofrece Núñez Feijóo dice él, una enmienda a la totalidad. O sea, borrar el periodo sanchista, eso que llaman ellos el gobierno social comunista, que yo no lo veo por ninguna parte, que es social comunista. Pero bueno, aparte de los bromes, la alternativa es dura. La alternativa es dura y por lo tanto él tiene que jugar las bases que tienen a mano. Esa promesa de presentar unos presupuestos generales del Estado para el 2026, yo creo que va a encontrar muchas dificultades para salir adelante. Y claro, el planteamiento que hace la derecha y si no hay presupuestos, vamos a elecciones generales, ¿no? Eso es un lema. ¿Vamos a elecciones generales o no? Sí, es verdad una cosa. Aquí cuando, digamos que la convocatoria, si repasamos la historia desde el 78 hasta hoy, encontrámonos con que cuando se presenten unos presupuestos generales del Estado en el Congreso y no salen adelante, casi siempre hay una convocatoria electoral posterior. Y a mí no me da la impresión de que Sánchez, con esa vocación resistente, va a tratar de llegar al final de la legislatura, como también dijo ayer. Él, si no recuerdo mal, dijo que les legislaturas duren 4 años. Ignacio. Había ese gran filósofo de nuestro tiempo, Jerónimo Granda, resumió ahí unos años la domina de la crisis diciendo: tato fatal, pero tato lleno. ¿Acordáis por eso? A mí dame la sensación de que ahora lle exactamente todo lo contrario. Esto va estupendamente, España va bien, y Sánchez crea ese empleo y tal. Caray, pues yo no llego a fin de mes. y como decís, cuesta 45 años comprar una casa. Entonces, yo cuento que el balance que hizo Sánchez lle mucho propaganda, que lle normal. Los políticos a la hora de tomar la palabra gusta a ellos quedar ellos bien, pero la realidad lle un poco necia. Entonces hay dos cosas. Uno, el 70%, 7 de cada 10 quieren que marche. 7 de cada 10 electores, 7 de cada 10 españoles, 7 de cada 10 votantes quieren que marche. Eso puedes dar muchos rodeos, pero es inevitable. Y la razón no es exactamente que la situación económica sea mala, o no directamente eso, porque hay de algunas cosas que admitir. Y efectivamente tener en España 22 millones de trabajadores cotizantes y tal está muy bien. El problema es, para mi idea, la cuestión moral. O sea, este gobierno de Sánchez vino por la corrupción y va a marchar, ¿cómo decir finamente?, por el puterío. O sea, es que esto, ya no hay de decir, bueno, hombre, hicieron allí pequeños trampes electorales o esto. No, ya que el famoso esquema de voy en contra del sistema y no ye non, que lle un lema muy fuerte, muy guapo, muy, en fin. Vamos 4 personas en un Peugeot recorriendo las sedes electorales del PSOE y demás, pero yo que de los 4, 3, que se sepa, gastaban les nuestros perres en eso, en putes y cocaína. Entonces, frente a eso, yo creo que el resistir por resistir, probablemente si se entamaren ahora elecciones al Congreso,
que igual dicen que no va a ser más el Congreso de los Diputados, para que tampoco sea diputados y diputadas, sino nada más Congreso, que llegue otro de los resúmenes de este gobierno, y mucha propaganda y después poca acción porque no son quienes a sacar unos presupuestos y no son quien, entonces, a esas medidas que vosotros decís, parecme bien, medidas sociales y demás, tampoco no lo tienen tan fácil. Y De todas maneras, yo, a mí parece, y creo, estoy convencido de que el mieu lleva una gran fuerza movilizadora. Sí, sí. Yo creo que va a aguantar, por resumir, yo creo que va a aguantar los 4 años. De los 7 o de les 7 personas que dicen que quiera que marche Pedro Sánchez, de 7 de 10 y tal, de los y les electores, vuelvo a repetir, el mieu lleva una gran fuerza movilizadora, y lo que tenemos enfrente da mucho mieu. Mucho mieu. Anunciaba ayer al empar, no sé si que o Galvana. al empar, a mí dame mucho mieu, por lo menos, al empar que Pedro Sánchez hacía este repaso de la legislatura y demás, anunciaba Feijóo que vive en el lenguaje, metalinguajes, y que empleen los populares de, efectivamente, como comentaba ahora Dani, el gobierno socialcomunista y el sanchismo y todo ese lenguaje que empleen. Decía que iba a derogar no sé cuántas lleis sanchistes. Yo estoy naguando a la vuelta al brano por saber cuáles van a ser esas lleis. Mucho me temo que van a ser les lleis que conceden derechos, y que lo que no va a tocar van a ser a las grandes corporaciones económicas, ni va a tocar les lleis que ya no quisieron tocar, como el impuesto a las eléctricas y todo este tipo de cosas. Quiero ver cuáles son las alternativas a esas lleis que dice que va a derogar, porque no hay que escaecer que casi que con toda previsibilidad el señor Feijóo no va a gobernar solo, y va a tener que hacer concesiones a la extrema derecha. ¿Qué lleis vamos a tocar? ¿Extranjería? ¿El albuerto? No sé, otro tipo de derechos. Bueno, estamos viéndolo, por ejemplo, el otro día leía un comentario de el filólogo Ramón de Andrés, profesor de la universidad, bueno, que ha hablado de una cuestión muy concreta, que era como el gobierno del PP y Vox en el País Valencià, incluso siendo el valencià lengua oficial, estaban desarmando todo lo que podían el sistema lingüístico de protección que tienen en el País Valencià. Y era un caso muy concreto y bueno, que falaba Ramón de Andrés de ello. Vuelvo a repetir, a ver cuál es ese listado de lleis, a ver cuál es la alternativa a lo que ellos llaman el sanchismo. Por eso digo que el mío y una fuerza movilizadora de gran potencial. Sí, Rubén. Tienes razón. Y es verdad lo que estás diciendo. Yo lo del País Valencià ya lo leí. Todo empezó, si no recuerdo mal, en el Ayuntamiento de Alicante, con una propuesta precisamente de Vox. Bien, ¿qué pasa? Y voy a ponerme vulgar, Alcocer mengua. ¿Y por qué digo que Alcocer mengua? Porque una cosa son los lemas y la propaganda electoral, y otra cosa y el ejercicio del gobierno. Sí, es verdad una cosa, y eso vivímoslo, por ejemplo, en Castilla y León, en aquel momento en el que García Gallardo, el de Vox, condicionaba las políticas del presidente de la Junta. Y pongo, por ejemplo, ahí se suprimió en el ámbito que yo conozco, la institución de mediación laboral. Y ahí fastidiaban lo mismo a empresarios como a sindicatos y a los trabajadores en general, y lo suprimieron. Claro, ahora están dando vaca atrás, que diríamos. Pero ¿por qué digo que Alcocer mengua? Vamos a ver, hombre, aquí tenemos ejemplos de la derecha. ¿La derecha suprimió en algún momento la ley del divorcio? No. El aborto, ¿qué fue lo que pasó? Y aquí pongo el recuerdo en los compañeros del Tren de la Libertad, que salió de Asturias, y que hizo caer precisamente esa movilización, no solamente la reforma de la ley del aborto que proponía el Partido Popular, sino además al ministro de entonces de Justicia, Alberto Ruiz Gallardo. Entonces quiero decir, Alcocer mengua. O sea, y pondrán, digamos, todos los diques posibles e imposibles. Pero vamos a ver, el escenario, si
si el Partido Popular necesita de la ultraderecha para gobernar, a mí dame la impresión de que esos miraes que echen a lo que llamen ellos el nacionalismo periférico les van a ser de mucha utilidad. Y en mi opinión. Mira, yo lo que veo es que cuando se anecia en la propaganda funciona, porque estamos hablando del balance de Sánchez y la respuesta, o sea, y estamos hablando de la derecha. Como y eso, una mentira repetida 1000 veces. Efectivamente. Entonces, claro, si tú, claro. que lleve un poco, volviendo a falar de Sánchez, una de las estrategias de él es, cuidado conmigo, que la alternativa es mucho peor. Pero insistió mucho en lo de mucho peor. Bueno, y es tremendo, y es terrorífico. Y a lo último falamos de ello. De lo que va a hacer, o no va a hacer, o si cuece o mengua al cocer, o qué sé yo. Y la idea es esta. Yo, por decirlo en pocas palabras, el balance para mí es prove de estos años de gobierno, o de esta legislatura, o de este último año. Es prove. Porque aneció mucho, insistió mucho, repitió mucho los temas de propaganda negativa, y garres los tuits, por decir, del ministro de Transportes, y yo, gústame más el ministro de Transportes cuando se dedica a hacer trenes, carreteras, lo que tiene que hacer, y no cuando 39 de cada 40 tuits son para meterse con la derecha. Yo, para mí, que eso no es el labor de un gobierno, que es lo que intentamos aquí hacer el balance. Entonces, muchas de las cosas que consiguió hay que ser humilde, y yo entiendo que efectivamente el mérito de tener tantos trabajadores es de empresarios y trabajadores de las empresas, de esto y de otro, y del activo de la sociedad, no del gobierno, porque si pudieras tú decir, miren señores, ya que yo hice esta ley, aprobé este presupuesto y tal, no hay el caso. La izquierda más suele, que me parece razonable, porque tiene que haber dos pates, digamos, presumir de dos cosas. Otros crearán riqueza, yo repártola. Bueno, vale. Y segundo, yo voy a usar los presupuestos públicos para hacer cosas, y contra más, mejor. Por eso quiero más impuestos, etcétera, etcétera. Claro, cuando tú lo que tienes es la imposibilidad de tener presupuestos, pues tienes un problemón. Desde la izquierda, también desde la derecha si fuera el caso, ¿no? Cualquier gobierno prefiere tener los propios presupuestos. Con lo cual tampoco puede presumir de mucho. Y entonces cuando no hay queda que presumir, insisto, pues como los críos pequeños, pues entonces, bueno, cuidado que viene el yobu. Y yo creo que es lo que iba a pasar, que va a marchar Pedro Sánchez por la puerta de atrás. Va a aguantar hasta el final, y la historia no lo va a recordar como un gran gobernante. Bueno, no seré yo quien defiende aquí al gobierno del PSOE y a la coalición. No al gobierno del PSOE, porque en realidad hay una coalición, el gobierno del PSOE con Sumar y unos apoyos externos que todos conocemos. Pero, a ver, yogros haylos. Y yogros de carácter social sí que los hay. Ahí están voy a ser bueno, voy a darte uno. Los permisos retribuidos, el salario mínimo, bueno, ahí está los grandes datos macroeconómicos de los que hablamos, ¿no? Que decíamos. Y la reforma laboral. ¿no? La reforma laboral, efectivamente, que efectivamente, mira, que se me escadecía. Pero eso, un dato importante. Yo creo que el salario mínimo y la reforma laboral es producto del pauto entre la sociedad. La reforma laboral y el salario mínimo es producto de que hay una fuerza más de izquierdas tirando de la orella al PSOE para veralo a este tipo de posiciones. Y la izquierda, decía Ignacio, que la izquierda solemos decir lo de que tú crees la riqueza, yo repártola, ¿no? La izquierda lo que decimos es la mano de obra y la fuerza de los trabajadores y les trabajadores crea la riqueza, por lo tanto repartamos la riqueza que creamos. No voy a decir nada. Bueno, el caso... No, oye, que, sí, Rubén, sí, ahí. Y así, vamos a ver, yo soy sindicalista en la administración pública, y yo siempre a los collacios en las asambleas, siempre yo os digo lo mismo. Cuando yo negocio un convenio colectivo en una empresa, estoy discutiendo y el beneficio al empresario. En la administración pública estoy pidiendo que parte del gasto público se dedique a nosotros. Yo no sé si eso queda claro, pero y así.
Efectivamente, el papel de la redistribución es fundamental. Y si os dais cuenta, empezamos la conversación diciendo que había que pasar de lo macro a lo micro. Estamos hablando de eso. Estamos hablando precisamente que las condiciones esas tan extraordinariamente ventajosas, que eso también es propaganda, ventajosas para la inversión, por ejemplo, extranjera, que se da en un ámbito de seguridad jurídica, que se da en un ámbito de tranquilidad y control, seguridad para los inversores, eso hay que trasladarlo. ¿Y cómo se traslada? Pues con medidas sociales. Yo, por ejemplo, ayer lo que aprobaron, vamos a lo que se va a aprobar hoy, acerca de los permisos, yo siempre oí decir en eso que se habla de españoles o asturianos por el mundo, de las grandes ventajas que había en el norte de Europa, fundamentalmente, para la conciliación familiar. Y esas medidas, las que se aprueban ayer, las que se llevan aprobando durante toda la legislatura, tienen que ver con eso. Y como, voy a poner otro ejemplo, porque estoy acabando de llegar ayer por la noche en el AVE. AVE lleno, AVE lleno. Bien, el dinero que, por ejemplo, se dedica o se destina a la movilidad es increíble. Y antes no se dedicaba a la movilidad. Ahora mismo, como insisto, a AVE lleno desde Madrid, la juventud ocupaba prácticamente todos los asientos de un AVE que venía con más de 700 personas. Pero mira, esto lleva una cuestión de equilibrio. La sociedad siempre está llena de vasos comunicantes entre todas las clases, los que crean la riqueza, los que la reparten, los empresarios y los trabajadores. A mí estos medíes, vamos a centrarnos en una nada más, el permiso paternal, o como se llame, de paternidad. ¿Cómo no me va a parecer bien? O sea, que a todo el mundo y parece bien. Al que lle padre, al que lle güelu, o sea, a mí que un hermano mío, un fillo mío, o sea, ¿cómo no me va a parecer bien? La gran pregunta lle, ¿y quién paga eso? Entonces, si tenemos una visión miope y pensamos, no, que lo paguen las empresas, que ya ganen mucho, bueno, vale, ese podría ser el primer paso, efectivamente. Tú tienes 10 trabajadores o 100 o los que sea y hay unos meses al año que vas, digamos, tener que suplir de otra manera, etcétera. Con lo que, segundo reblagu, páguenlo los compañeros. ¿Quién sustituye si marchen de un equipo de 7 personas, marchen 2 o 1, los otros tendrán que hacer algo más? Bueno, pues entonces habrá que contratar. Entonces vamos al tercer paso, que son los clientes. Pues tendrás que subir los precios. Entonces, si hacemos todas estas cosas de manera consciente y equilibrada, podemos mejorar, que hay un poco la mentalidad que para mí tiene que mandar en la sociedad. Todos juntos, de manera, como digo, regular. Si aneciamos en extremar por propaganda entre buenos y malos y que se jodan los de enfrente y como yo no pago ese impuesto de sociedades, que lo pague el otro y tal, y no nos damos cuenta de que pues cae contra uno, que es lo que estáis diciendo. Y claro, lo macro va bien, pero luego lo micro, porque pasa esto y por eso hay esta inflación y por eso no llegamos a fin de mes y por eso los pisos valen más. Entonces, yo lo que no estoy negando la mayor. Está muy bien tener lo que llamamos derechos sociales, está muy bien tener permisos de paternidad de no sé cuántos selmanes, está muy bien tener un montón de complicidades en la sociedad para apoyar al que no puede. Con dos cosas una, evitar el fraude, porque estas cuestiones como son nuevas puede haber mucha tal, y dos, equilibrar, balancear, porque si no... Si atacamos a una parte de la sociedad a muerte, va a volver contra nosotros. Vivimos juntos. Bueno, Ignacio acaba de darnos una lección. Porque empezó el otro hablando de misa, claro, cita cristiana. Porque Ignacio que lle un liberal buenista de calter cristiano, y dice que hay que ir juntos como hermanos. Miembros de una iglesia, empresarios y trabajadores. En fin,
Yo que tengo una vena más anarcoide que otra cosa, ¿no? Libertaria, anarcoide, ¿no? Pero bueno, decía Marx que como era el progreso de la humanidad debía ser a la confrontación entre clases y demás, ¿no? Y un tirallaflorxa, y esa comunidad buenista de trabajadores y empresarios trabajando sabes, juntos. Tú que me conoces desde hace años, sabes que buenista no soy. No, bueno, también vale. Es verdad, vale. yo Pero creo que de los que otra estamos sección, aquí, perdón, buenista, no era no ninguno. soy. Entonces, yo creo que y lo que falla avanzar a la sociedad. Sí, y eso no quiere decir... Y yo puedo llegar a entender, claro, la gente privilegiada y los empresarios y las clases altas defienden los intereses, claro, y es normal, y una pura supervivencia, eso va en la naturaleza humana, pero lo que no se puede llegar y que en ese tipo de, bueno, vamos a entendernos, cuando dicen vamos a entendernos y tal, hay siempre una parte que sale perdiendo, que es la que tiene menos poder en todos los sentidos, menos poder económico, menos poder real y efectivo político, en todas las instituciones que son siempre los escapes populares y trabajadores. Y yo creo que en la confrontación, siempre por supuesto en de términos civilizados y vamos a decir con unas pautes marcaes y legislativas y legales, todo lo que quieras, pero la confrontación es la que falla avanzar ese tipo de derechos, y es que los derechos nunca se otorguen, los derechos normalmente lleven muchos años de trabajo, de lucha. Ahí voy a discrepar de vosotros. El progreso social, material y político en la inmensa mayoría de los casos es fruto del acuerdo. Cuando se acuerda algo, no quiere decir que no se negocie y no se farolé y no se, en muchas maneras, como los tratantes de ganado, ¿no? Retírense y de eso nada, o esto o nada. La fuerza hay que usarla muchas veces, y la imposición. Mira, o esto o no vendo la vaca. Paréceme bien. Pero si no hay un acuerdo, no funciona. Pero mira, perdona, si no y ahora dejamos que fale Dani. Rubén. Perdón, Dani, Rubén, ya lo llamé antes, Dani. Rubén. Pero que yo sepa, no se llama Rubén Daniel, que podría ser, pero no. Rubén, pero yo iba a decir, mira, falemos en antes, y creo que los tres estábamos de acuerdo en que un logro de este gobierno fue la suba del salario mínimo. Que fue fruto de un acuerdo. Fue fruto de un acuerdo con los empresarios diciendo que... con los empresarios diciendo que esta economía iba a barrumbar, que iba eso fue a la segunda. Bueno, de manera muy gafa. Que sí. No. Fue, en estas negociaciones de la confrontación. Y decir, tú, una cosa no quita lo otro, ¿eh? Tú puedes negociar de manera incluso, bueno, iba a decir violenta, para entendernos, coloquialmente violenta, o sea, diciendo tal, echándote faroles. Garamendi, de lo de la subida del sí, pero acuérdome de cómo fue la primera, estoy de hemeroteca, la primer y gran subida del salario fue fruto del acuerdo. Y después hubo otros momentos en que se quiso imponer en sin acuerdo, y ahí hubo excesos verbales, vamos a dejarlo así, y tal y cual. Y yo dígolo con toles porque creo que tengo que decirlo, quiero decir, yo nunca me escondo, soy empresario, dígolo y tal y cual, y estoy abiertamente a favor, y creo que ahora más es fácil, porque como ya pasó un tiempo bastante y prudente, hombre, yo creo que por una cuestión, incluso ya que me llamasteis buenista y no sé qué, por una cuestión incluso moral, quiero decirte, ¿cómo es muy difícil vivir con menos de 1.000 o 1.100 euros, yo no sé cómo se hace eso. Entonces, claro, que un salario de aquella tuviera, que no me acuerdo ya, 700, no sé qué, eso no tiene ningún sentido. 600, no llegaba a 700. No llegaba ni a 700, bueno, dependiendo del momento que agarremos, correcto. Entonces, no, hay que falar ya de 4 cifras, o sea, 1.000 mínimo, y a partir de ahí ya falamos. Bueno, pues yo creo que eso había que hacerlo. ¿Por qué no se hizo hasta ahora? ¿Por qué no lo hicieron otros gobiernos? ¿Por qué no sé qué? Bueno, pero por les mesmes hay que tener cuidado con estas cosas, no por buenismo, y dices, bueno, pues como el salario mínimo, o medio, o bueno, mínimo, de Europa o de Suiza, no sé qué, y es 3.000, venga, eso sería un desastre. Entonces estoy reduciéndolo al absurdo. Con lo cual, ¿cuál es el punto de equilibrio? Hombre, no hay una tarjeta que te lo diga, esta y es la manera correcta, pero va a ser siempre fruto del acuerdo. Un acuerdo muchas veces, insisto, forzado. O sea, tal, y esto y lo que hay, bueno, vale, pero
a lo último negociado y aceptado por la sociedad. ¿Eh? Rubén. La subida del SMI, del salario mínimo interprofesional, efectivamente parte primero de un debate, después de una presión que se hace, una presión además dentro del poder, y contra los planteamienos neolib que había, que decían que iba a suponer un desastre o una calamidad para la economía española. Como vemos, todo lo contrario. Pero sabéis que el salario mínimo a los que más afectó fue a los pequeños, a los autónomos. Hombre, claro O sea, que sí. quiero decirte que las grandes multinacionales que tenemos en la sí. cabeza, el IBEX 35 y tal, también ya todos per arriba del salario mínimo. O sea que, cuidadín, porque estas cosas parece como que... Lo cual agrava mucho más las posiciones que precisamente defendían los del IBEX 35. Incide en lo que digo yo, que está todo interrelacionado. Quiero decirte, Sí, entonces, sí, ¿cuál es sin el duda, interés de una mira, persona que tiene una empresa con miles de trabajadores pagando más del salario mínimo para que no se suba? No. Dice, si no, a ti no te afecta. Insisto, Sí, lo porque... que decía antes, lo que se discute son sus beneficios. Mira, y estoy de acuerdo en parte con lo que dices. O sea, quiero decir, efectivamente, tiene que haber un acuerdo al final. O sea, porque todo es un proceso. Yo lo que estoy diciendo es una simpleza, ya lo sé, pero todo es un proceso. Y los procesos tienen una estructura... Hay una parte de liturgia y de teatro. Y por supuesto, y de teatralización, sin duda. Pero, ¿qué es lo que sucede? Había una recomendación del Consejo Social Europeo para que el salario mínimo en todos los países se acercase al 60 o al 70% de la media europea. Ese era el acuerdo. Y ese, digamos que fue el inicio, por así decir, formal, en el proceso de negociación aquí en España. Claro, vas a decirme, oye, ¿qué pasa en Rumanía, país de la Unión Europea? ¿Qué pasa? Bueno, pues indudablemente esa pelea la van a tener que tener en los países que últimamente se incorporaron a la Unión Europea. Bueno, y tú que la Unión Europea, después del acuerdo con los Estados Unidos, yo creo que llevó el mayor golpe desde su fundación. Pero bueno, dejémoslo aparte, porque eso no está en el orden. No, pero está en el orden del día. No está en el orden del día, por lo tanto no lo incluyo. Entonces, ¿pero a dónde quiero ir a parar? La presión, para llegar al acuerdo tiene que haber negociación. Y para haber negociación tiene que haber posturas distintas y presión. Y esa presión es la que se hizo, insisto, incluso en el seno del gobierno. Lo estamos viendo, y os pongo el último ejemplo, en el asunto de la reducción de la jornada laboral. La reducción de la jornada laboral que no sale adelante porque determinados grupos políticos de lo que se puede llamar el pacto de investidura no están de acuerdo y por eso no sale, pese a que haya presión. Bueno, veremos a ver qué pasa. Claro. Porque hay partes distintas. Esto de la xorrada que está fuera de guión, pero que, claro, y es muy distinto si se aplica, y tú de esto entiendes más que yo, a funcionarios, que es fácilmente aplicable, que y tal, o, insisto, a autónomos. A mí que un autónomo y digan que está trabajando por encima de las posibilidades. Exactamente, y claro, y que digan que... estas cosas hay que entenderles. Bueno, reforma del IRPF, ¿qué te parece, Ignacio? En Asturias. Voy a ver, como a mí gusta me sorprender un poco, porque después si no ya me cura. O buenista. Peor. Bien, pero poco. Quiero decir, vamos a ver, estamos hablando, centrándonos en el caso asturiano, de un presupuesto que no sé cuánto es, 6.600 millones de euros. Sí, 6.630 creo que fueron. Pero ahí, ¿no? Número diabólico, 6. Bueno, de 6.000 y pico millones de... Bueno, tal. Y falamos de una reforma que cuenta para ahora 38. O sea, un impacto de 38 millones. Entonces, bueno, una cosa muy pequeñina. Vale. Tiene mucho de propaganda también, lo cual tampoco pasa nada. Pero hay que centrarlo en el caso. O sea, no va a cambiar. Y después, claro, la cosa y esta, y quitar un poco a los de arriba para poner a los de abajo. Claro, que dicho así no suena muy bien. Y entonces a mí plantearme la segunda parte. Dos reflexiones. Una, paréceme bien porque hay que dar gracias
gracias a los dioses del fisco, de que la izquierda asturiana, por casi, hombre, no me quiero poner grandón, pero casi por primera vez entiende que baixar impuestos es bueno. Porque esto ¿no? La vía fiscal asturiana es quitar impuestos. No, y subir. Sí, sí, Y pero subir por eso también. digo, claro, es que el problema es si, claro, dices, claro, pero si la cosa no es que de izquierdas lo progre y es subir impuestos, de derechas, No, pero digo que en esta reforma va faen las dos cosas y suben los impuestos. otros. Con lo cual, a veces es bueno baixalos. O la cuestión depende a quién, cómo, cuándo y por qué. Y entonces entro en la segunda reflexión. Con lo cual, digo, para evitar todas esas movidas. No, que los impuestos hay que subirlos, porque la derecha lo que quiere es no pagar impuestos. Y ahora podría responder, coño, la izquierda también quiere. No, bueno, ya, pero nosotros queremos que los buenos paguen menos. Ajá, vale. Segundo, ¿qué consigues con esto? Y yo un poco esto, bueno, pues vale, si facilites la vida a una persona y aforra 120 euros al año y tal, oye, pues estupendo. ¿Qué te va a decir? Pues, mira qué bien. Lo que hay que entender y el otro. ¿Va a traer esto más xente? ¿Va a mejorar las condiciones de los trabajadores? ¿Va a traer...? Bueno, no lo tengo muy claro. Subir los impuestos a los que más tienen y a los que crean empleo y estas cosas... ¿Tú cuántos conoces que vayan a venir a Asturias por esta rebaja fiscal? Hombre, yo creo que nadie va a trasladar el domicilio por culpa de esto. Por ciento, no, eso no vale, ¿no? Ahora, siente que marche con sus impuestos y sus domiciliaciones fuera. Xente, voy a decir a los y les oyentes, cuando Ignacio se refiere a xente aquí, ricos. Sí, ricos. Ahora, si ricos y el que gana más de 55.000 al año, que eso es lo que parece. 53.000, sí. 53.000, bueno, pues igual hay unos cuantos ricos y muchas veces el problema es que marchen con las empresas. Este tipo de cosas. Que no hay una cuestión moral, coño, que hay una cuestión práctica. Entonces, esa es la reflexión. Aplaudo que por fin el gobierno asturiano se atreva a meter mano, vamos a decir, en la cosa fiscal. Entiendo que lo fai de una manera muy, ¿cómo diría yo? Facilona, sí, como, bueno, lo fácil, quito lo tal, bueno, vale, ala. Y prestaríame que fuere mucho menos dogmático el gobierno y mucho más inteligente para tener una política fiscal dentro de las posibilidades, que son las que hay. Claro, tú estás en una Unión Europea, en un Reino de España, lo que puedes manejar son 4 cosines, pero incluso esas 4 cosines bien manejadas puedes favorecer la vida de la gente, que es lo que pretendemos. Mira, yo en esta cuestión de impuestos y demás, que de lo que se trata, además con que es muy personal, ¿no? Muy individualista el IRPF, ¿no? Yo creo que hay que ir al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es no tanto los impuestos, si subir o si bajar, sino para qué valen los impuestos. Y la derecha lo que nos está diciendo es que los impuestos son una obligación y un escarnio y tal. Los impuestos valen para la educación, para la sanidad, para las políticas que falábamos antes de movilidad, valen para un ejemplo muy claro. El informe AROPE es el informe que se utiliza para medir el grado de pobreza y de posibilidades de exclusión social que se utilizan tanto en el Estado español como en Europa, y además el informe AROPE. El informe AROPE lleva los últimos años en Asturias, desde el 21 hasta ahora, diciendo que aquí hay entre un 20 y un 25%, depende del año, unos años de 21, otros 22, etcétera, ¿no? Pero en el último andaba alrededor del 23% de población en Asturias que estaba o a piques de entrar en la exclusión social o en la pobreza. Esos son alrededor de 200.000 personas. Los impuestos van para ahí también. Los impuestos van para hacerles políticas sociales que faigan que esa gente no entre en el estadio de exclusión social o de la pobreza. Eso es de lo que estamos falando cuando falamos de impuestos. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy claro y no falar asépticamente de los impuestos, quedarnos solo en si subir, si baixar. ¿Tú crees que la derecha eso no lo sabe? Pues mira, muchas veces yo tengo la sensación de que no. Muchas veces tengo la sensación de que no. Decir, yo creo que, claro, que falo ideológicamente. La derecha mira más por el bolsillo suyo que por el de los demás. Y yo creo. Y falando de esta
reforma que ayer ya anunciaban de determinados tramos del IRPF, en principio, bueno, y una mejora de la progresividad, ¿no?, del impuesto, y hay que decir que afecta casi que al 80% de los asturianos y asturianes, porque el 80% de los asturianos y asturianes gana menos de 35.000 euros al año, que eso oye per debajo del salario medio que hay en Asturias. Por lo tanto, o sea, y una cantidad de personas enorme, el 80% de los asturianos y asturianes que pagan los impuestos, que son los que paguen los impuestos, los impuestos caen siempre, y ese discurso y muy de la derecha, los impuestos caen siempre en lo que se llaman las clases medias. Sí, siempre. Las clases medias y un invento, bueno, de una manera falalo, y un invento de la derecha para hacer creer a las clases trabajadores, claro, que son tal y superior. exactamente, O sea, pero tienes que trabajar para vivir y comer, y es clase trabajadora. Como lleno, tienes les sartenes dentro del forno, porque no tienes armario para ello, entonces ya es clase trabajadora. Y por acabar ya con esto, claro, mira, cuando entamaste diciendo que vesla bien, pero queda curtia, yo asustéme, Ignacio. Dime un respingo, porque digo... Que me conoces, hombre, que yo soy buena. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Y un paso, bueno, bien, que da buenas señales, pero tendría que ser mayor todavía. Sí, y cuento que en este mundo en el que estamos, en el que la economía tiene mucho que ver con la publicidad, la propaganda, la captación de inversiones y tal y cual, y que vengan capitales y no vengan, y que inviertan, y que no marchen las empresas, y que no se deslocalicen, y es muy complicado. Bueno, pues una de las herramientas, no sé cómo llamarlo, el atractivo fiscal. El atractivo fiscal no es hacer de esto como llamen también, paraíso, mal llamado. O sea, aquí no paga impuestos ni San Pedro, y venir todos para acá que estoy en la comer. No, si es mentira. Si las inversiones de verdad van a los países civilizados donde se paguen impuestos, pero se pagan impuestos bien pagados, vamos a decirlo. Y hay seguridad. Y eso Asturias no va a presumir ni va a convertirse en una nueva, como Islas de Caimán 2. Eso es una tontería. Pero sí que podemos dar un paso en hacer de Asturias un lugar atractivo, vamos a decir, fiscalmente. Y cuando digo eso, no digo, vengan para acá sinvergüenzas del mundo a invertir aquí, que aquí no van a tener que pagar impuestos. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Vengan para acá porque tenemos, y de eso tendríamos que presumir, unos servicios públicos razonables, una tal, y entonces, bueno, pues eso. Y esa ya es la cuestión. Cuando hasta ahora, de lo que se presumía, ya que aquí pagábamos más impuestos que la media, porque luego los usaremos muy bien, pues estaremos haciendo el tonto. Bueno, hay que decir, y perdón, con esto damos y paso a Rubén, hay que decir que con esta rebaja que ayer y propuso el gobierno, que después tiene que pasar el Parlamento asturiano, tiene que pasar pela Xunta, con lo cual, o sea, no lleva este año, a ver, dicen que antes de acabar el año van a presentarlo a una xunta, ya veremos, ¿no? Ahí una xunta lleva después de lo que falábamos en antes, la confrontación, pues el enfrentar ideas, pues enmendarse, etcétera, etcétera, a ver cómo acaba todo esto. Pero bueno, hay que decir que pues como dice, tanto falar de cures y de buenistes y del santo al cielo. Hay en esta reforma hay dos cosas. ¿Cómo vas a...? Vamos a ver. Que la pregunta un poco. Si tan buena ¿por qué no se hizo primero? Perdona, mira, ya acordéme ahora. Mira, hay que decir que con esta reforma que se propone ahora, Asturias deja de ser la comunidad que más hacía pagar. La comunidad autónoma que más hacía pagar a los tramos que se reformaron, porque la otra ya era Cataluña, pero con una reforma que hizo ella al llegar al gobierno, resulta que Asturias subimos de tal, pues y ahora ya no somos los que más pagamos. En esa situación estábamos. Hasta ahora el discurso, por eso yo la parte buena que veo de esto es la parte de discurso también. Que decir, hasta ahora la idea es que el gobierno asturiano pedía la armonización fiscal, que consistía en decir todos los demás,
Era un poco esto. Van con el paso cambiado menos yo. Todo el mundo tiene impuestos más bajos y eso lleva una injusticia, porque se está creando un agravio y no sé qué. Y la solución es decir, coño, baje usted el peldaño. Dice, no, que arreglaguen los demás para arriba, que suban los impuestos en Madrid. Y claro, pero ¿quién es usted para obligar a otra comunidad a subir? Bueno, ese sí el discurso. Hasta ahora aneció el gobierno socialista en esto. Y ahora entiende, ya digo, yo, bueno, igual soy muy optimista o tonto, o las dos cosas. Entiende que, bueno, que bajar impuestos a veces, vamos a conceder esto, a veces es bueno. Evidentemente no siempre, y a todo el mundo, y en todas las ocasiones, porque eso sería reducción al absurdo. Pero bueno, por lo menos a veces. Anda, empezaron por lo facilino, venga, muy bien. Subir no me acuerdo, los porcentajes, 100 euros al que ve y tal, no sé qué. Bueno, vale, hala. Bueno, quedemos poco más de 10 minutos. Quería preguntaros otra cosa sobre el turismo. Oye, una cosa. Sí, Rubén. Perdona, Roberto. Dime. Que yo no dije nada de la reforma fiscal. Dilo. Y sí, dígolo muy rápido. Primero, acuerdo mucho, y creo que los dos collacios con los que comparto hoy debate estarán de acuerdo conmigo. Echo mucho de menos en situaciones como estas a David Rivas. Ay, sí. Pero mucho de menos. Porque era como eso, como profesor un faro que iluminaba. de economista, para los que no lo conocieran, y exactamente, además de fiscalidad entendía, y bien, sí. Y bien, y explicónos perfectamente cuál era el papel, por ejemplo, tractor, que antes lo mencionasteis, de la Comunidad de Madrid, y explicónos cómo funcionaba. Y el efecto bien. aspiradora. Exactamente. Claro, que si dejes que se escapen, marchen con lo tuyo, así de simple. Bien. Y además no se puede decir de él que no fuese un asturiano con chaciu, sí. Bien, eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que está claro es que no podemos entrar, o al menos desde la izquierda, así lo entiendo yo, en el discurso antiimpuestos. Un discurso antiimpuestos que está suficientemente extendido no solamente en la derecha, por así decir, institucional, sino en determinadas capas de la población. Y pongo como ejemplo las movidas que hubo acerca de la supresión del impuesto de sucesiones, ¿no? Bien, ¿qué pasa? A mí lo que me preocupa es la recaudación. A mí no me preocupa tanto, porque en su momento el Partido Popular propuso una cosa que se hizo en otras comunidades autónomas, de izquierdas y de derechas, que era la deflactación de las tablas del IRPF. Y eso no se hizo aquí en Asturias. Aquí se propuso por parte del Partido Popular, incluso antes de Queipo, y no se hizo. Bien, eso sí hubiese sido una reforma fiscal distinta. ¿Qué sucede? Aquí hablabais de 55.000 euros, ¿no? Perdonad que os corrija. Aquí se les sube la aportación un 0,5% a los que ganan más de 175.000 euros. Los que, como dijeron ayer en la presentación propagandística, de 55.000 a 175.000 no tienen ni más, no pagan ni más ni menos, dijeron. Bien. ¿Qué pasa? Que efectivamente si afecta esa rebaja fiscal, que es como hay que llamarlo, a un 80% de la población asturiana por sus ingresos, a mí lo que me preocupa es la recaudación. Porque claro, ¿qué se paga con los impuestos? Lo decía Xune antes. No solamente sanidad, educación y servicios sociales, se pagan también las carreteras. Porque en los presupuestos tiene que figurar esa inversión. ¿Y se acuerdan todos nuestros oyentes de lo que pasó, por ejemplo, en el suroccidente de Asturias? Con una reclamación constante por parte de toda la gente de ese ala asturiana. Pero en los últimos años... Y yo creo que le va a costar al Partido Socialista a lo mejor algún diputado en el área occidental. Pero Rubén, en los últimos años, y póngome en 10, 20, 30, 40 años que tenemos autonomía, ¿la recaudación subió o bajó? Descaradamente, y vamos, eso no lo duda nadie, sube y sube y sube. Cada vez se recauda más.
Insisto, Sí, el presupuesto pero con esta autonómico medida- empezó siendo, no me acuerdo, yo acuérdome cuando estaba en 3.000 y pico, cuando llegó Marqués, yo creo Es que cierto, Marqués lo sí. subió como a 4.000, dicho por él, que un poco como aflorando, sacando a flote cosas, pero estábamos hablando de 4.000 millones, y ahora estamos en 6.000, me pasaron ya unos años, 20, 25. Pero que esto va a más, ¿eh? No estamos falando, o sea, no está en riesgo la recaudación. Lo que sí está en riesgo son estas otras cosas. Que la población Bueno, yo- marcha a trabajar fuera porque aquí no hay empleo suficiente, que las empresas se deslocalicen, o sea, eso también hay que falarlo y hay que Sí, decirlo. pero es un fenómeno que está por encima de nuestra capacidad de Bueno, decisión. no, hay Sí. otro debate, Sí, otro mira, debate para hay otro día. tiempo, hay tiempo, hay Voy a tiempo. ponerte- Desde el voy a ponerte un gobierno sí ejemplo. que pueden hacer cosas, por lo menos Mira. no repunar, digamos, porque Voy parece que... a poneros un ejemplo que a mí me lleva escociendo desde hace 15 años. La Thalia en Gijón no se desarrolla porque resulta que no tenemos ahora mismo, a los precios de hoy, 12 millones de euros para instalar una subestación eléctrica. Oye, Eso- yo dígotelo de otra manera, la Zalia no sé tal, porque los gobernantes son muy malos. Son unos chambones. sí, tú pon el calificativo que Claro, puedo entonces, estar de no oye acuerdo porque con él, no, pero quiero decir, porque acabas pero de hay decirlo prioridad- tú, pero porque no oye por insisto, perres, no hay oye por priori- perres, no hay- oye por impuestos, no hay oye decir, no, prioridades, no. claro. Bueno, pues eso. Hay Y otra cosa, prioridades. no hay que aneciar tanto en recaudar, que ya digo, la historia y esta, cada año se recauda más. Igual el problema hay que poner el ¿No? foco más en gestionarlo mejor. O sea, porque y- en cualquier y yo- economía yo familiar todos todo el los mundo, años, todo el mundo mire, querría ganar un poco más. Pero sobremanera, coño, pues no lo despilfarres en no sé qué, organízate. Para llegar a fin de pero mes es hay que que organizarse. Y las despilfarrar administraciones no sé, son sé, pero ejemplares en el gasto. Mira, voy a ponerte un ejemplo. Yo siempre miro, cuando llega marzo, que yo cuando se presenten las cuentas generales, siempre miro el grado de ejecución presupuestaria. Y vamos, eso sí. ¿Y cómo oye, ye? para sacar los Dilo, colores. acaba la frase. ¿Cómo ye? Un desastre. Pero un desastre. Pues eso. Un desastre. Entonces no oye por falta si la perres. ejecución presupuestaria, Claro. mira, si la ejecución Si recaudar en presupuestaria el 20% supone- más, ¿tú crees que No, escúchame. gestionarían mejor? Yo tengo muchas ¿Qué dudas. pasa? Que lo que se ejecuta prácticamente al 95% es el gasto corriente. Claro, que hielo fácil. Claro. Que ¿Y qué pasa? para eso no hay que hacer Y nada. tú cógeslo, y yo, por ejemplo, eso vivo aquí en el ayuntamiento de Xixón, claro, con una ejecución de las inversiones de un 39, un 40%, y dices tú, coño, algo se hizo mal, ¿no? Sí, por eso. Y eso pasa en todas las administraciones. Y sin embargo, Yo- el debate sigue siendo que necesiten recaudar más de alguna cosa. Hombre, por favor. Yo, de todas maneras, hay un punto que salió en esta conversación que estábamos, o que estabais teniendo ahora entre Rubén e Ignacio, y creo que fue Rubén el que lo dicho además, ¿no? Vamos a ver, claro, que hay determinados aspectos que se escapen a las propias competencias del gobierno asturiano, ¿no? Ese y otro de los debates que creo que habría que aprovechar ahora, precisamente cuando se está hablando del concierto económico catalán, del concierto fiscal, del cupo catalán, etcétera, etcétera. Yo creo que sería una muy buena oportunidad para empezar a hablar también de qué modelo fiscal necesitamos en Asturias y también de... ¿Por qué no? Falar de ello también, de porque no tanto como suele decir el refrán de culo veo, culo quiero, ¿no? Como los catalanes tienen esto, yo también. Claro, No, pero falar porque Asturias tiene unas necesidades muy específicas también, ¿no? Ahora bien, claro, yo apostaría por un concierto fiscal y por una fiscalidad y una hacienda propia de Asturias, como ya era históricamente la Xunta General de Asturias, históricamente y era independiente fiscal, de manera fiscal, ¿eh? Tenía las competencias, era quien recaudaba los impuestos en Asturias. Ahora, men tanto eso llega y non, esa utopía llega y non, porque viendo el grado de autonomismo que tienen los y les nuestras políticas, viendo el grado de autonomismo y de conciencia de país y de autogobierno, creo que eso va a tardar todavía en llegar. Men tanto llega, hay que adaptarse al modelo que hay, y el modelo que hay es el que tenemos. Sí, Una sí. España centralizada, por mucho que haya autonomías, pero centralizada a nivel económico, con una fiscal, con una caja común, y ahí es donde entra
y esto relaciono con lo que decías, ¿no? El hacer atractivo un territorio, una comunidad para que la gente venga a invertir. Ahí es donde entra la insolidaridad absoluta del gobierno de Madrid. Y es mucho más insolidario que el de Cataluña, con ese dumping fiscal que es el que lleva ejerciendo desde hay años. Creo que eso es inaceptable en este modelo, ¿eh? Con otro modelo veríamos, pero en el modelo que hay actual en el Estado español, es inaceptable. Apuntado para el mes de septiembre, Como llegamos al final. Que Xune no solamente tiene un fondo ácrata, sino que además es confederal. Pillásteme. Acabamos. Rubén Medina, muchas gracias. No, muchas gracias a vosotros. Disfrútame mucho. Xune Libe, muchas gracias. Un abrazo, Rubén, un abrazo, Ignacio. Ignacio Iglesias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Giberales. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a hablar de una exposición que tenemos en Tineo, en el Palacio de Meras, coincidiendo con el 5º centenario de este palacio. Ahí hay obra de César Castaño, que sin duda muchos de ustedes lo conocerán. Estuvo con nosotros la semana pasada hablándonos del Campeonato del Mundo de Bateo que se va a desarrollar en Abelgas, y también con obras del joyero Lucas Santiago, también tinetense. Esta exposición se inauguraba el pasado sábado, el día 26, y va a estar abierta hasta el 12 de octubre. Está comisariada además por la asturiana Alicia Ballina, que es conservadora de museos estatales y escritora, entre otras cosas. Y para que nos cuenten qué podemos ver en esta exposición, hemos invitado a compartir este espacio con nosotros a Benjamín Alba, que es empresario, y al propio Lucas Santiago, joyero. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias. Y Benjamín, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, para celebrar el 5º centenario del Palacio de Meras, en el que tienes mucho que ver, Benjamín. Bueno, tengo una parte, no, simplemente muy simple, ¿no? Porque el palacio ya, como bien dice, lleva 500 años hecho ya. Nosotros lo único que hemos hecho fue restaurarlo, porque estaba en un estado bastante deteriorado, y lo compramos y lo restauramos, de lo cual estamos muy orgullosos. Sí, porque cuando yo lo conocí hace ya unos cuantos años, en los 90, era una ruina aquello. Bueno, era una ruina, pero bueno, tenía mucha riqueza interior, porque verdaderamente el patio interior, yo pienso que es lo más bonito del palacio, así como la fachada principal, ¿no? Pero el patio, sinceramente, estaba muy destruido, y hemos conseguido poder recuperarlo tal como era en su origen. Bueno, construido en el año 1525, y se destaca siempre como un ejemplo de la arquitectura civil renacentista. Exactamente. Yo creo que es una de las joyas que tenemos en nuestro pueblo, junto con la Casa de Tineo, de las más antiguas. Claro. Bueno, el caso es que para festejar estos 500 años, este 5º centenario, se monta una exposición con obra de César, con obra de Lucas, ¿no? Correcto. Concretamente, aparte del palacio formar parte de nuestra riqueza en nuestro municipio, tenemos otras cosas maravillosas, como son ese escultor que tenemos en Abelgas, que es un hombre que tiene un amor a la tierra y a su trabajo maravilloso, y al mismo tiempo Lucas Santiago, que es un joyero de alto nivel. Es algo que nos honra mucho, porque aparte de eso son dos personas que pienso que podían estar en cualquier otra parte del mundo trabajando quizá a otros niveles superiores, pero como ellos dicen, son rurales y no quieren marchar de su tierra, y por lo cual yo me siento muy orgulloso de tener dicha colección allí. Es amplia la muestra. La muestra es bastante amplia, sí, tiene bastantes cosas que se pueden ver, pero bueno, yo considero que la gente le va a gustar. Estos días se ha inaugurado el sábado y sinceramente está llegando mucha gente a verla, y estamos muy contentos de ello. Distribuida, entiendo, por el propio palacio, ¿no? Por ese patio central que dices, por alguna galería, como... Bueno, concretamente la exposición de Lucas, que es un poco más concreta, o sea, necesita espacios quizá más pequeños, está puesta en uno de nuestros locales, en una pequeña, como digo, una pequeña capilla que merece la pena. Y luego lo de César, que ya es de más volumen, lo tenemos en la primera planta del palacio, ocupando todo el patio de la primera planta.
Bueno, Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo está resultando? Bueno, se inauguró el pasado sábado, ¿no? El día 26, pero ¿cómo está resultando la muestra? Bueno, yo creo que muy bien, porque bueno, como bien decía Benjamín, hacer una muestra de este tipo en un entorno como el Palacio, pues el propio envoltorio ya le da un valor añadido a lo que enseñamos allí. Y luego, bueno, después de esta historia surgió porque, bueno, paramos mucho por allí con la amistad que tenemos con Benjamín, y Benjamín siempre nos está liando a los dos, y dijo él, estáis aquí siempre tomando algo y tal, no sé qué, y no puede pasar el 5º centenario sin que haya una muestra de lo que hacéis, ¿no? Porque, bueno, también, o sea, es cierto que muchas veces allí en muchas reuniones informales pues salieron otros proyectos para otros sitios, y bueno, de justicia era que uno de los proyectos que salieran, pues que fuera precisamente mostrar lo que hacemos allí. Entonces, bueno, yo creo que los dos sitios que al final decidimos, tanto para la de César como para la mía, pues son sitios muy guapos. La mía es una exposición muy recogida, necesitaba un sitio así como muy íntimo, que no fuera muy grande, y la verdad es que yo estoy súper contento del resultado. Y la de César pues igual, porque son piezas más grandes, que encajan perfectamente con el entorno, está en la parte de arriba, que es como una especie de pasillo, y entonces tú das como una vuelta a lo que es el claustro del patio por arriba y tal, y a la vez que ves todo lo que es la arquitectura del palacio, pues te vas imbuyendo también del arte de César. Bueno, me imagino que tuvisteis que tener en cuenta precisamente ese espacio, el palacio, para bueno, la colocación de las obras, para las obras que ambos elegís, ¿no? Para la muestra. Sí, yo presento como la segunda parte de una exposición que curiosamente se estrenó muy cerca de aquí, que fue en el Museo de Evaristo Valle. Yo la hice expresamente para allí cuando la creé, que fue coincidiendo con el COVID. Bueno, todos teníamos mucho tiempo libre y tal, y yo la tenía en la cabeza desde hace tiempo, entonces bueno, cuando aproveché esa temporada que teníamos más tiempo libre y tal, y bueno, la hice. Luego, ¿qué es Vacuo? Vacuo, sí. Luego viajó hasta León, estuvo en León, en el Museo de los Pueblos Leoneses, y bueno, ahora estaba allí un poco esperando la oportunidad de volver a salir a la luz, y entonces pues eso, hablándolo un día con Benjamín, pues dije, pues el sitio es ideal, y la verdad es que bueno, fue pensada, dijéramos, para otro sitio, porque todavía no teníamos esto en mente y tal, pero si la hubiera pensado de mano para donde está, pues hubiera sido lo mismo, porque encaja. La verdad es que encaja a la perfección. Bueno, son dos estilos diferentes, ¿no? Sí. La obra de César y la obra de Lucas, pero seguro que hay puntos en común, Benjamín, entre ellos. Sí, aparte, bueno, yo de eso puedo decir un poco, porque hace poco tiempo, por la fiesta de San Roque, pues yo les dije que me tenían que hacer algo especial para la fiesta, pero quería que hiciesen algo ambos, y como uno es joyero y el otro es ferreiro, como digo yo le digo ferreiro, al escultor le llamo ferreiro, pues entre los dos hicieron una obra maravillosa, que es la capilla de San Roque, hecha en acero y plata, y ahí entre los dos han conseguido hacer una obra maravillosa, que también la exponemos concretamente estos días en Palacio. He visto una foto de esa pieza. Interesante ese trabajo, ¿no, Lucas? Sí, la verdad es que... ¿No habéis hecho juntos nada? No. La verdad que fue muy interesante, porque, claro, es combinar, ya no por el resultado final, que, bueno, yo creo que gustó mucho a todo el mundo y tal, y, bueno, además es un símbolo como la capilla de San Roque, para los de Tineo, pues es un símbolo muy importante, pero, bueno, a veces es un poco como Ítaca, ¿no? O sea, fue más importante el proceso. El proceso, porque, claro, no quisimos que él hiciera su parte y yo hiciera la mía, y que luego lo juntáramos o lo pegáramos, ¿no? Intentamos que cada uno se involucrara un poco en el trabajo del otro. Entonces yo fui al taller de César, entre los dos hicimos la parte del hierro. Bueno, él lógicamente pues lo trabaja mejor, pero bueno, hubo partes que yo trabajé con el hierro allí como si fuera un herrero, y luego él vino a mi taller y trabajó las partes de plata como si fuera un joyero. Entonces tenemos vídeos grabados, porque fuimos grabando todo el proceso y luego hicimos un vídeo, y fue muy interesante desde ese punto de vista, y luego, bueno, pues el resultado final también muy satisfactorio. Bueno, va a estar hasta octubre esta muestra, Benjamín. Exactamente.
¿Pensáis en hacer algún acto más relacionado Sí, con...? sí, tenemos varios actos programados y concretamente hemos empezado con esta colección porque para mí era una cosa muy importante. Ahora seguiremos con otra serie de actos y en el mes de noviembre terminaremos con un acto literario y una serie de cosas más para ya dar final a Bueno, ya nos este irás quinto contando centenario. Os iré contando. Claro, para divulgar este quinto centenario de un palacio que tiene una historia realmente interesante, ¿no? Porque creo que perteneció a García Fernández de la Plaza, que parece ser que fue que venció al pirata Barbarroja, ¿no? Eso se cuenta. No, que se lo cargó. Se lo cargó directamente. Sí, exactamente. Bueno, este era un alférez que había nacido allí en un pueblo de Tineo, en Ansarás concretamente, y marchó a esas guerras que tenían por las Áfricas y en una de sus batallas, pues según dice la historia, dio muerte en un corral de cabras al pirata Barbarroja. La cabeza forma parte del escudo, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, ¿cómo llega Alicia Ballina a comisariar esta exposición? Bueno, Alicia, yo creo que llega porque me uno a una amistad a Alicia desde hace tiempo, porque hay otras personas conocidas y a través de esas personas nos hemos conocido ya hace tiempo y tenemos una amistad y bueno, yo le hice la proposición y ella, sabiendo quién eran las personas que iban a exponer, se ofreció voluntariamente a ello, altruista y voluntariamente. Sí, la conocemos por su trabajo como escritora, pero también como comisaria de grandes exposiciones, ¿no? Incluido Eduardo Úrculo, por ejemplo. Bueno, decía antes Benjamín que está muy orgulloso porque tanto tú, Lucas, como César habéis optado por trabajar y por hacer vuestra obra desde Tineo. Comentabas además que ya estuvo en el Museo de los Pueblos Leoneses. He visto también alguna crónica donde precisamente destacas la importancia del medio rural en general y en particular el hecho de estar en Tineo, claro. Sí, bueno, yo por circunstancias de la vida pues acabé estudiando en Barcelona, viví allí 6 años, podía haber desarrollado allí mi futuro laboral sin ningún problema, pero bueno, yo tenía un enganche ahí muy importante con Asturias y con Tineo y entonces, bueno, decidí entonces volver. Allí creé un poco mi espacio particular, o mi pequeño mundo, que es mi taller. Y bueno, al principio empecé pues como todos los joyeros, pero luego ya fui pues como desviándome a una faceta muy artística y dentro de esa faceta muy artística pues a una conceptualidad muy vinculada al mundo rural. Entonces, bueno, yo defino mi joyería como joyería rural contemporánea, que creo que son las dos palabras que la definen perfectamente, la contemporaneidad por el aspecto final o el tratamiento de los materiales y todo eso, y la ruralidad, que es el concepto. De hecho, vacuo viene de vacío, y lo que habla es de la problemática de todos los pueblos y las zonas rurales que se quedan vacías. Entonces, bueno, cada vez es una cosa que está más intrínsecamente dentro de mí, y bueno, pues cuando tengo que hacer alguna colección o algo, pues sale y explota. De hecho, ahí vi algunos elementos que son muy reconocibles en el medio rural, ¿no? Una rueda de carro, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, eso es porque bueno, luego la gente pues muchas veces me decía, jolín, pero en vez de hacer una exposición que es así como algo como más pequeño, no tan accesible por la cantidad, porque bueno, tampoco tengo una capacidad de producir mucho. Claro. Entonces, pues de vez en cuando saco alguna colección así, pues bueno, es una colección que saqué también después de esta, y se llama Chic Rural porque es un poco como la defensa de una simbología rural que todos conocemos por nuestros padres o por nuestros abuelos, en contraposición a esa simbología que nos quieren imponer desde los mercados, desde la deslocalización, ¿no? Entonces es como volver a una localización de un concepto, de algo que nos rodea. Entonces yo lo que hice fue darle de forma de joya, y bueno, la verdad es que estoy súper contento con eso. Estudiaste en Barcelona, como dices, pero tu familia es joyera. ¿Lo mamaste desde pequeño? No, soy el primer joyero de la familia. Lo que sí tengo es unos antecedentes artísticos, aunque no tengo ningún familiar que se dedicara al mundo artístico realmente, pero siempre sí hay unos
antecedentes, bueno, Benjamín conocía a mi padre y tal, y mi abuelo, mi bisabuelo, todos tenían ahí como un poco de vena artística y bueno, pues a lo vale, mejor... yo lo asociaba que habían sido joyeros. No, yo llegué a la joyería totalmente de rebote. O sea, de hecho, cuando estaba estudiando el bachillerato, nunca en mi vida pensé que iba a ser joyero. Pero bueno, luego fue una cosa que apareció ahí en mi vida y de hecho yo fui a Barcelona a estudiar joyería como si hubiera ido a estudiar, no sé, cualquier otra cosa. Lo que pasa que dio la casualidad de que caí en la Escola Massana, que era un centro a nivel mundial donde había una ebullición muy importante a nivel artístico y todo el mundo que quería estudiar pues un arte aplicada aparecía allí porque tenía una vinculación artística muy grande, o sea, había interiorismo, escultura y joyería y claro, ahí fue donde empecé a ver las cosas de diferente manera. Y luego, claro, volví a Asturias, llevé unos años de transición hasta que aterricé un poco y tal, porque bueno, yo estaba en la tienda con mi madre, que teníamos una joyería, y mi madre pues me decía, no, es que lo que tú piensas o lo que tú ves es demasiado moderno para aquí y tal. Y entonces, bueno, yo fui ahí capeando y tal, y al final pues acabé haciendo lo que quería hacer, vamos. Bueno, ya nos explicaba Benjamín el porqué de juntar a César y de juntar a Lucas en esta exposición que podemos ver hasta octubre en el Palacio de Meras, en Tineo, pero claro, en el caso de Benjamín tiene muchos intereses, lo acabo de conocer, pero tiene muchos intereses relacionados con el arte, con la colección de piezas. De hecho, podemos hablar del Museo Valentín Alba, ¿no? Que sí, tiene en el propio palacio, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, eso él hablará nos mejor, contará ahora, pero, ¿no? Pero... Bueno, es que Benjamín es una persona que en Tineo es muy importante, no voy a decir a lo mejor más importante que quién, pero muy importante, porque él, aparte del cariño que tiene por Tineo, él todo lo que hizo por Tineo, o sea, nunca pensó que detrás había un negocio tal. Él siempre lo hace porque cree que es lo que Tineo se merece, y entonces a la vez de todos los proyectos que él tiene en Tineo, que son empresariales interminables de contar, pues él siempre fue como un poco mecenas. Y o sea, ahora estamos César y yo, pero bueno, habría muchos artistas de Tineo que nos precedieron y otros que seguro van a venir, que también saben de la generosidad de Benjamín hacia el arte, vamos. Claro. ¿Cómo es esa colección, Valentín Alba, Benjamín? Bueno, creo que más de 1000 piezas. Sí, pero es el trabajo de muchos años. Pero bueno, eso verdaderamente el mérito quien lo tiene es mi padre, porque mi padre fue el que creó la colección, aunque yo le haya ayudado y haya colaborado con él. Es algo que merece la pena y que invito a todo el mundo a verlo, porque es algo que es altruista, que todo el mundo puede ir a visitarlo cuando quiera, pero es una colección diversa, ¿no? Porque te puedes encontrar desde un tricornio de la época del Duque de Ahumada, como te puedes encontrar una escopeta del siglo XVII, o sea, vamos, hay de todo, relojes... Iba coleccionando piezas, ¿no? Exactamente. Qué bien, sí. Él le gustaban las antigüedades y entonces lo que hacía, cuando alguna pieza buena caía en sus manos, la ponía para una esquina y la dejaba allí. Y luego, bueno, pero como tampoco disponía de mucho dinero, tenía que hacer lo que podía. Y, sinceramente, cuando compramos el palacio, no lo compramos pues para hacer un hotel, lo compramos para poner una colección de antigüedades y hacer un museo. Pero al final el museo quedó pequeño y hicimos un palacio con un hotel. Muy bien. ¿Qué queréis decir, Lucas? Sí, al hilo de lo que estaba diciendo Benjamín y de lo que hablábamos antes de la vinculación de Benjamín con el mundo del arte, o sea, decir que, por ejemplo, ahora cualquier persona que visite el palacio podría visitar hasta 5 exposiciones distintas, porque bueno, ahora estamos aquí presentando el trabajo de César y el mío, pero aparte Benjamín se preocupó mucho de recopilar fotos antiguas, entonces por todo el palacio hay un recorrido de fotos antiguas que él se preocupó de conservar, de restaurar. En otra sala que hay pequeña, que está para otro lado, actualmente se expone también una exposición muy interesante de fotografía de un chico de Tineo que se llama Iván, que es fotógrafo, que bueno, él no vive en Tineo, pero todos los veranos viene y hace un proyecto en Tineo, que es una exposición de fotografía de personajes de Tineo, que es muy, la verdad es que es espectacular. Y luego pues el propio museo de
de Valentín, que también, vamos, es una visita que merece la pena muchísimo. Es verdad que, por lo que me cuentan, es algo más que un establecimiento hotelero, el Palacio de Meraz. Creo que además hay un albergue de peregrinos, o posibilidad, ¿no? También está el Museo Valentín Alba. Sí, sí. Hay un montón de cosas ahí. Bueno, el museo es muy importante, pero también el albergue de peregrinos para mí significa mucho, porque yo llevo muchos años vinculado al camino, he hecho el camino una serie de veces, y bueno, cuando yo empecé a hacer el camino hace unos 40 años, pues prácticamente no teníamos donde dormir ni donde poder pasar un rato a gusto, ¿no? Pero bueno, se fue creando el camino y yo siempre decía al lado de mi mujer, que mi mujer era una gran peregrina, si algún día podemos, tenemos que hacer un albergue como el que quisiéramos encontrar cuando caminábamos. Y lo hemos conseguido, lo tenemos en Tineo. Hay una parte del palacio dedicada a los peregrinos que para mí es tan importante como las grandes habitaciones que tenemos en la parte superior. Claro. Bueno, funciona como restaurante también, y Sí, todos los días. Tenemos un poco de todo. Y el Chigre del pueblo. El Chigre del pueblo. El lugar de encuentro, ¿no? El lugar de encuentro. Tan necesario en las zonas rurales. Porque... Sí, porque sinceramente ahora que está aquí Lucas, bueno, me atrevo a decirlo porque está el delante, ¿no? Todos los días, prácticamente de lunes a viernes, el sábado no porque no trabaja, pero de lunes a viernes se junta una tertulia en la cafetería de 8:30 a la mañana a 10 de la mañana. Hay una tertulia de, como digo yo, de los artistas estos que hasta las 10 no abren, pues entonces hacen una tertulia anterior, o sea, forma intensa, parte también. Una tertulia seguro que intensa, ¿no? Sí, sí. Algunos días, Lucas. Sí. Qué bueno eso de que pasa en los pueblos. A veces pienso que vemos algunas veces a la zona rural desde el punto de vista central, ¿no? Desde el punto de vista urbano, y hay mucha gente que se sorprende cuando llega a Tineo o a cualquier otra villa del interior de Asturias por la vida que hay, por cómo se entiende además la vida, ¿no? En estos sitios. Sí, además lo que decía Benjamín, bueno, tanto César como yo, o sea, yo creo que los dos tenemos clarísimos que tenemos que reivindicar la zona rural y también, pues, a partir de nuestro trabajo, pues eso, o sea, Baku en realidad pues es una reivindicación en los textos, en todo lo que son las joyas, pues es como un grito de casi pidiendo ayuda, de decir que, bueno, que ahí hay un potencial, son los orígenes de nuestros orígenes y todo eso, pues desgraciadamente se está perdiendo. Entonces, bueno, es un poco como eso, como una llamada de atención, ¿no? Claro que sí. Bueno, abierta, como decimos, hasta el día 12 de octubre. Esperamos, Benjamín, por más actos de los que vais a hacer para poder comentarlos, para conmemorar estos 500 años del Palacio de Meraz. Hoy lo tenemos que dejar aquí. Ha sido un placer conoceros. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Benjamín, muchas gracias, Lucas. Gracias. Que vaya bien. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Hoy vamos a cerrar el programa charrando con Lluís Nel Estrada, cocinero, gastrónomo. Vamos a falar, entre otras cosas, sobre la primera edición de los premios Arniu, un concurso quesero que trata de poner en valor y galardonar los quesos artesanos y singulares del norte de España, y una iniciativa que se entama per primer año neste 2025. Y de ello vamos a hablar un poco con Lluís Nel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Muchas gracias por haberate a los estudios para falarnos de esta iniciativa que está ben sellada, entiendo, al festival de quesos que facéis también en agosto, ¿no? A mitad de agosto, el 16. El 16, y bueno, el Arniu Cheese Fest lleva un poquitín la piedra angular de todo esto, que nació, bueno, esta va a ser la tercera edición. Y este año, pues, después de tener conversaciones con la Consellería de Medio Rural y con el propio Ayuntamiento de la Ribera, como bueno, pues, y el principal ente implicado, pues decidimos a crear los premios Arniu, que, como bien dices, pues busquen un poquillín la excelencia ante los quesos. Nosotros decimos del Cantábrico, porque bueno, pues también por ser una primera edición, pues que teníamos que buscar una
una franja, delimitarla de alguna manera, y bueno, pues en esta primera edición pues podemos recibir quesos de Galicia, como non de Asturias, de la provincia de Lleón por proximidad también, de Cantabria y de Euskal Herria, pues, entendiendo también que bueno, pues que hay quesos como Lidiazábal que se producen en todo lo que lle no solamente Euskadi, sino también Navarra y el País Vasco francés, y pues por non deixar a de ellos productores fuera, pues ese lle el territorio. Y bueno, y una iniciativa, no hay ninguna asemellada en Asturias, que pensábamos que Asturias necesitaba tener unos premios queseros de referencia, y pensamos también que adoptarlos a un marco norteño, por así decir, del influxo pues del Cantábrico, y era pues a fallaizo como pues para delimitar esos llendes que era necesario hacer, ¿no? Claro, hay muchos manches queseres en el país, en España, pero quizá ves el norte, bueno, necesitaba también eso, pues unos premios de referencia que no los tienen. Y una de las manchas más importantes. Sí, en cualquier caso, sin ¿no? dar la duda. Sí, claro que lo oye. Ya por variedad Asturias en sí, bueno, siempre decimos la cacarexada frase de que la mancha que será más importante de Europa, ¿no? Pues porque hay un territorio muy pequeñín que tiene muchísima variedad, pero evidentemente Galicia tiene un potencial enorme, pues también Lleón, también Cantabria, y bueno, pues si bien en variedades, pues igual el País Vasco, pues y menor, pues si no lo lle en la calidad y de los quesos, ¿no? Vale. Bueno, vamos per partes. Por premio hasta el 4 de agosto para apuntarse. Sí, ¿no? Esta semana. Tienen que entrar en arnewcheesefest.com, si no oye que recibieran un email que enviamos a todos los consejos reguladores y asociaciones de productores implicadas, tienen que rellenar ese formulario. En arnewcheesefest.com pueden atoparlo. Y bueno, pues mandanos a inscribir, cada quesero puede inscribir hasta 2 quesos por categoría, hay 12 categorías, y pagar una cuota de 15 euros por queso, cuota de la que quedan exentos si son productores asturianos que estén adscritos a la marca Alimentos del Paraíso Natural, es decir, pues quesos que pueden formar parte de cualquiera de las denominaciones o IGPs asturianes, quesos ecológicos asturianos, o otros quesos que sin ser de estas marcas, pues están adscritos a la marca con un pliego propio de condiciones. Bueno, y un formulario como seguramente... Muy sencillo, muy intuitivo, en el que hay que meter pues el registro sanitario de la quesería, y bueno, pues en el caso de tener que pagar la cuota, pues el justificante de haber hecho un ingreso, ¿no? ¿Cuál sería la vuestra referencia en tema de este tipo de premios? ¿Cómo referencia? Sí, ¿para dónde miráis? Miramos en el número de queseros. ¿Para dónde miramos? Miramos para muchos sitios, porque cuando fais una cosa de estas características y es la primera vegada, pues evidentemente agarres de ellos modelos, ¿no? Y bueno, pues tengo que reconocer que miramos como objetivo de futuro a los premios Cincho, que son pues de Castilla y León, y que son unos premios con mucha entidad y mucho percorrido, y miramos también pues para Cataluña con los sus premios de quesos artesanales de Cataluña, que también están vinculados a un festival para el que mira Arniu, ¿no? Como referencia. Yo también, pues oye, pues agarres cosines de aquí y de allí, pero un poquitín, pues esos son los principales por así decir, modelos, ¿no? Los Lactium de Cataluña y los Cincho. Pensando en tener, pues eso, pues unos premios que vayan pudiendo tener un crecimiento exponencial, y que se asienten. Por eso, bueno, pues ir poquitín a poquitín. Pensamos que vamos a tener muchos participantes en una primera edición. Bueno, tenemos puesto un umbral que espero que superemos, que es el de los 50 quesos, ¿no? Que yo creo que, bueno, pues podría estar bien ya para una primera edición. Y es difícil, porque bueno, ya una primera convocatoria, pues hay que llegar, pero sí estamos viendo que hay respuesta, porque estamos viendo respuesta de productores de fuera de Asturias, y porque sabemos que los productores de Asturias pues están en ello, muchos de ellos. Ya sabemos que en estos tiempos que corre, y sobremanera, hablando de pequeños productores, el pequeño productor y el que, bueno, en ocasiones son hasta ganaderos, en los que tienen que, desde catar y mecerle el ganado hasta elaborar los quesos, salir a comerciarlos, distribuirlos, bueno, pues todo eso tienes que sumar en la parte de promoción, el apuntarte a un concurso, etcétera, etcétera, y ya vegoso muchas veces. Entonces,
estamos esmolecidos con que la xente se inscriba, pero sí estamos en riba de ellos y sabemos, oye, pues sí, Lluís, pues voy a hacerlo en cuanto tenga un pedazo, en cuanto tenga un momento, por lo que tanto, bueno, pues ahora mismo quédanos una semanina, como quien dice, de plazo de inscripción hasta ese 4 de agosto, y queremos que, bueno, pues que va a haber una presencia abultable de queseros. Después, del 4 al 8 para recibir ya los quesos. Hay que mandar los quesos a Sincar, que es otra de las entidades colaboradores de los premios Arniu. Tengo que dar muchas gracias tanto a Sincar, tanto a Juan como a Victoria, como al Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos, que bueno, pues a través de Javier del Valle y de todo su equipo, pues somos los tres pates, como quien dice, organizativos de los premios: el Instituto Gastronómico, que sería la entidad nuestra, el Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos y a Sincar. A Sincar va a ocuparse de esa parte que es perimportante de recepción, de custodia, de trazabilidad de los quesos y de llevar toda la parte administrativa, pues en lo que va a ser el concurso, y el Círculo Gastronómico y el Instituto Gastronómico Asturiano, pues un poco pues lo que lle, pues escoger el xurau, que ya tenemos prácticamente escollidas a 20 personas también de todas estas autonomías y provincias implicadas, para que tengan aquí el 11, que será cuando en Soto Ribera faigamos les deliberaciones, ¿no? Y una buena fecha. Sí. En tamo de agosto, Sí. mitad de agosto. Arniu tiene una parte perbona con la fecha, que siempre procuramos que sea en torno a el sábado más cercano al 15 de agosto, sobremanera para la comarca na que se desendolca, bueno, en Soto Ribera, porque bueno, pues igual hay un poquitín menos de actividad. Si nos viniéramos a Xixón sería muchísimo más complejo, pero para allí hay una fecha muy buena, porque tanto la gente de aquí como la gente de fuera pues busca actividades, ¿no? Y el hacer los premios en estas fechas, pues bueno, va vinculado necesariamente al propio Arniu. Sí, es verdad que el 15 de agosto, como es festivo, pillanos ahí de viernes y desbaratonos un poco el procedimiento, pero bueno, si todo sigue su curso, el 11 son las deliberaciones y el 14 va a ser la entrega de los premios también en Soto Ribera, ¿no? Habrá que esperar hasta ese día para ver quién algama este primer premio Arniu. Habéis dicho las modalidades, ¿no? Que son 12 categorías. Y entonces ellos pretendemos dar el Arniu de oro, el Arniu de plata y el Arniu de bronce, y de todos los ganadores, de todos los Arnius de oro, escogeremos el Arniu de platino, el mejor queso del Cantábrico. Bueno, todo esto me cio, como dices, con el festival, el que entama... El festival y el sábado 16, sábado 16, ¿no? A las 11 de la mañana. Tercera edición. Tercera edición, pues tenemos confirmada la presencia de 20 queseros, de los cuales 7 son de fuera de Asturias y los 13 restantes asturianos. A ellos súmense productores de otros productos agroalimentarios, un mercado de artesanía también de singular, por así decir, de artesanía asturiano, y muchísima actividad a lo largo de todo el día, ¿no? Pues desde musical tradicional con los gascones, a sesiones verbugo, la versión de los hechos, a la gueriata como DJ amenizando toda la tarde, de las 5 a las 7 de la tarde, para acabar con De Bándula, que son también un grupo, vamos a decir, de versiones que no son ni más ni menos que la Yoli, la ex vocalista de Neurotis, y Remis, ¿no? Que vienen de Cangas de Onís a ofertarnos un colofón guapo musical. Y yo tenemos un pregonero como buen festival y certamen que serú de excepción, que yo compañero vuestro además, que ye David Castañón de Les Fartures. Vale. Bueno, todo esto va a ser el 16. El 16. Tercera edición, asitiando ya también este festival. Sí, la intención ya es consolidarlo, ¿no? Fueron ya la tercera edición. El año pasado, bueno, por circunstancias no pudo celebrarse, pero y un festival que está siendo demandado, vemoslo demandado tanto por los productores como por los amantes del queso, ¿no? Nosotros creemos que si el tiempo nos acompaña, que ya sé que suena raro decirlo en Asturias y tal, pero bueno, y es cierto que necesitamos que el tiempo nos acompañe para que este tipo de celebraciones, que son de un día concreto y que son al aire libre, aunque tengamos un espacio compartido con interior, que es donde se fa en la parte más didáctica del festival, pues si el tiempo nos acompaña, estamos convencidos de que va a ser un éxito. Claro. Bueno, pues todo esto el día 16. Seguro que sí, porque, bueno, sé que trabajáis mucho, ¿no? Y sí, lleva su trabajo y hacer esto hay que trabajar mucho. Lleva su trabajo y sus dolores de cabeza, pero luego es muy satisfactorio. Bueno, con un poquillín de queso, sí, el dolor también, de cabeza es par de sí, también, ¿no? También. Bueno, estamos en un de los mejores momentos del queso en general,
en Asturias, Yusnel? A ver, depende de cómo lo queramos plantear. Estamos en un muy buen momento para el queso, yo creo que en Asturias, y falando de quesos artesanales, también tenemos que hablar de quesos industriales, porque también hay calidad en muchos de ellos, ¿no? De hecho, a nosotros en Arnio acompañanos siempre Mantequerías Arias, porque está allí sitiada en Ribera, y bueno, pues tienen una línea que es Hot Fromagerie de quesos del mundo, que ya es espectacular, ¿no? Estamos en un buen momento para los consumidores de queso, diría yo. Porque también, bueno, pues como con todo, como con cualquier otro producto, cualquier familia de productos, los que somos enamorados del queso, turófilos, que se dice, vamos aprendiendo a consumirlo, vamos aprendiendo a acompañarlos, a maridarlos, a conservarlos en casa, a comerlos de buenas temperaturas. Hay una cultura del queso que antes no había, y que aquí, aunque fuéramos una tierra de consumo de mucho queso, tampoco había, ¿no? En ese sentido estamos bien. Tenemos una familia de productores artesanales asturiana cada vez más inquieta y perseverante, porque en este mundo, como no seas inquieto y perseverante, los grandes comenten también, ¿no? Y el consumo de productos de calidad, pues requiere un esfuerzo complementario. Y por embargo, bueno, estamos en un momento que no es fácil para el medio rural, no es fácil, por mucho que institucionalmente, yo no digo que se faiga y se pretenda hacer más, no es un momento fácil. No es un momento fácil para el medio rural, no es un momento fácil para el campo asturiano, y no hay un momento fácil para la ganadería. Entonces, bueno, eso exige un poquitín pues los contras, por así decir, ¿no? Hay muchísimo esfuerzo que hacer, lo que comentábamos también en un entamu, ¿no? Los pequeños productores, muchos de ellos son desde ganaderos a fabricantes y a comercializadores. Por lo tanto, bueno, pues hay que tener mucha pasión y mucho push para brindar a tu vida a la pequeña producción de que será artesanal, ¿no? Pero yo creo que sí, por embargo, sí creo que llegue un momento halagüeño, ¿no? Yo siempre comento que los momentos más mayores de la producción que será, como con muchos otros otras producciones, tienen momentos de eclosión cuando las crisis son mayores, ¿no? La primera revolución de los quesos asturianos fue después de los años 80, con una crisis bestial detrás, y después de después de la última crisis que tuvimos, también hay un repunte, ¿no? Después de 2013 de reinvención. Hay que estar continuamente reinventándose, y los pequeños productores queseros también lo hacen. Y tenemos avances en lo tecnológico que permiten que cada vez haya mayor queso y mayor variedad de queso sin salirse de lo artesanal tradicional. Eso que dices de la renovación, que se da, yo sé que se da en queserías que funcionen, que furrulen, que van muy bien, aunque no sean muy grandes, pero que quieren sacar otras líneas, otros quesos. Y que ya es necesario, porque sobremanera cuando ya es un pequeño productor que va a un mercado o a una feria, el ir con una sola o dos solas variedades, limítate también la venta, ¿no? Y yo también es cierto que hay una renovación generacional, un relevo generacional, que aunque se dice, oye, el campo tan gris, no hay relevo generacional. Bueno, hay un relevo generacional, existe, y ese relevo generacional viene acompañado también de nuevas formas de entender la producción y la comercialización. Pequeño tendría que ser mayor, bueno, poco a poco, eso sí es cierto, pero eso espéllase en la variedad y en la calidad de los quesos que estamos viendo ahora mismo. Igual las cosas hay que asitiales sobre buenos pegollos y ya crecerá, ¿no? Sí, ya crecerá, porque muchas veces pues que queremos que crezca de una manera a lo mejor un poco desordenada, que igual hasta un ye bueno, ¿no? A ver, estamos también en un tiempo en que la forma de vender cambia, ¿no? Aparece Internet con muchísima fuerza, las tiendas virtuales, las redes sociales, ¿no? Todo este tipo de cosas que afecten al mundo del queso como cualquier otra producción agroalimentaria o a la misma gastronomía y hostelería, ¿no? Por lo tanto, yo siempre digo con respecto a esas cosas que el crecimiento, el crecimiento tiene que ser gradual y que cada uno tiene que saber dónde está, ya que puede aspirar en cada momento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en un global, respondiendo casi que a la primera entrega que me hacías, el panorama de la quesería artesanal, vamos a decir artesanal asturiana, tiene blimes de tener futuro. Hay amenazas que están ahí, pues en el medio rural, pues problemáticas que todos conocemos, que pues desde la despoblación o el tema de las alimañes o el tema de la falta de relevo generacional en algo tan sacrificado como ye la ganadería.
incluso la falta de yechi por momentos ya es latente para algunas denominaciones de origen. Y por embargo, pues hay un campo nuevo donde cada vez hay más interés por elaborar quesos con leche ecológica, un retorno a la leche cruda o la aplicación de técnicas foriates en la elaboración de quesos en Asturias. Pues empiezan a aparecer pastes cocíes que no teníamos tantes, empiezan a aparecer pastes blandes, empiezan a aparecer otras formas de hacer pues quesos condimentados, quesos azules. Bueno, todo de interés, ¿no? Está claro. ¿Estamos descubriendo también a los quesos asturianos para la cocina? Bueno, los quesos asturianos en la cocina... Sin forzar, digo, ¿eh? Sin forzar, claro que sí. A ver, yo hay muchos años ya escribí 40 quesos, 40 platos, que fue, pues yo creo que el primer recetario de cocina de los quesos en Asturias. Yo hubo más libros y más publicaciones en ese sentido. La cocina del queso en Asturias es relativamente nueva, pero ya hay una realidad, evidentemente, ¿no? En tanto en cuanto si un poquitín, si los quesos tienen calidad, pues sería un poco absurdo no ir a esa tendencia, ¿no? Y de identizar también más la nuestra gastronomía empleando los nuestros quesos. Yo creo que cada vez se ven más quesos en la cocina asturiana, sobremanera en la media y alta cocina, también en la cocina de guisandera, también en la cocina de les sidrerías, pero por embargo, donde más déficit veo yo, mira lo que te voy a decir, y en el servicio de los quesos asturianos. O sea, yo creo que no me parece preocupante si se cocina más o menos con los quesos, yo creo que se cocina cómo bastante, se presenten, sino cómo se presenten, cómo se conserven, la temperatura. Pues un queso no puede salir a un becero o un comensal frío de la nevera, pues los tables tienen que estar un poquillín cuidados y compensados, y ahí sí hay cierto déficit. También entiendo que lleva bastante avegoso y complicado, pues que al tener una oferta de quesos en rotación, ¿no? Tienes que vender mucho queso para que eso no sea un problema, y también en cierta manera, pues con esos otros problemas que tenemos de falta de mano laboral y falta de mano de obra sobremanera especializada y concienciada, bueno, pues el atender un carro de quesos o atender una oferta más o menos profesional y con una presentación más o menos profesional de quesos asturianos también requiere un valor añadido, ¿no? Que requiere un plus que todos los hosteleros no están en imposición de ofertar. Pero ahí sí tenemos un poco de déficit. Claro, porque en el fondo ya da valor al producto, ¿eh? Sí. Bien presentado. Sí, bien presentado y bien explicado. Hay que razonar. ¿No? Una tabla de quesos asturiana y una forma de viajar por Asturias sin levantarte de la mesa, ¿no? De oriente a occidente, pues por tipologías, por los climas y por la humedad de cada territorio, por cada forma de hacer el queso, y una manera prestosísima de descubrir Asturias a los huellos de alguien de fuera. Pero bueno, pues hay que tener un mínimo ya no es tan dificultoso tener el conocimiento como las posibilidades de dedicación facelo, y las claro. posibilidades de hacerlo. Claro. Pero hay un valor añadido importantísimo para el queso, ¿no? Dende llueu, como lo está haciendo para la sidra. Igualmente. Que por cierto, mariden bien. Y ese otro de los temas el tema de los maridajes, que es algo que está muy de moda también ahora, ¿no? Yo siempre comento, bueno, pues hay 20 años, yo antes decía 15, pero los años pasan volando también, ¿no? Hay 20 años a falar de maridajes en Asturias era una entelequia, porque teníamos la sidra natural de escanción profesional, teníamos algo de sidra champanizada, pues muy popular, pero de poco valor organoléptico, por así decir. Y por embargo ahora tenemos una espectacular bodega en Cangas de Narcea y tenemos variedades de sidras plumoso, de sidres de xelu, de sidres de mesa de muchísima calidad, incluso, bueno, otras peculiaridades, como pueden ser pues alguna cerveza artesano, que la materia prima puede ser más o menos asturiana, pero está fecha aquí, pues buenos kombuches, buenos hidromieles, incluso buenos destilados. Creció mucho ahí, ¿eh? Sí. Y es cierto. Yo estaba pensando en lo del el queso en la cocina, y pensaba en un de los que a mí más me gusta, que es el casín, quizá por lo de la zona, porque poco a poco van descubriendo muchas posibilidades a un queso al que hay que... El casín para mí el queso más complicado de cocinar con él, claro, ¿no? Por sus peculiaridades, por su grasa, por su fuerza, al que hay un queso que yo recomiendo pues casi que no desnaturalizado, pues no aplica ahí temperatura, que te rayado, que te acompañando un plato. Y luego hay quesos súper versátiles, como puede ser la fuega al pitu, ¿no? Con esos variantes, ya sea blanco o rojo, en la cocina pues dan un queso muy, muy versátil. Claro. También otros, como sí, gamoneu, por ejemplo. Gamoneu también, y bueno, sí.
Y rico. Y rico. A mí costaríame bastante decir cuál es el que más me gusta de los no, de yo los nuestros. muchas veces veo muy comprometido, ¿no? Porque si dices uno, pues enfadase el vecino, ¿no? Claro. Pero bueno, y es cierto que tenemos muchísima variedad, que no la conocemos realmente los asturianos y asturianas, que sí creemos que conocemos, pero hay tantísimos quesos ahora mismo pues en el mercado y ediciones muchas veces imitadas, cosas que son prestoses también de ver y de hacer, sí, que hay que descubrirlos, y Arniu es una buena oportunidad para descubrirlos. Arniu en agosto, el día 16, con el festival, y hasta el 14, y cuando vais a fallar los premios. Vamos a entregar los premios el 14, sí. Claro. Fallaremos pues, el 12 y entregaremos los premios el 14. Pues una buena semana para acercarse a esta ribera y ver lo que estáis haciendo con los quesos en Asturias en este festival, en este Arniu Cheese Fest de Ribera de Arriba. Lluisnel, muchas gracias por estar con nosotros, que vaya todo bien. A toda la audiencia. Ya vendrás más veces, ¿no? Hablando de quesos, que está muy bien y muy entretenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Cerramos Asturias al día. Mañana tenemos más. Disfruten de este martes. Hasta mañana. Muchas gracias. Les ciutats de la ciudad, y me acabó la mar.